Hola, mi nombre es María Loza, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, he realizado un ensayo argumentativo como parte de la evaluación final en contacto con el docente en la materia de Critical and System Thinking. Mi docente es el magíster Pablo Jaramillo. Entonces, todas estas diapositivas que les voy a mostrar condensan el total de mi ensayo. Sin embargo, para ganar tiempo y aportar claridad a esta presentación, voy a resumir brevemente el contenido de cada diapositiva. Entonces, bueno, vamos. El acceso desigual a la educación rural en la Sierra Centro del Ecuador es un problema estructural que vulnera la equidad educativa. Ya, entonces, desde la teoría de sistemas, esta desigualdad se explica por la interacción desarticulada de factores educativos, sociales y territoriales, como la falta de infraestructura, las brechas lingüísticas y limitaciones socioeconómicas que afectan la permanencia y el rendimiento escolar. Las desigualdades educativas en la Sierra Centro no se explican solo por problemas escolares, sino por la interacción desequilibrada entre factores territoriales, sociales, económicos y culturales. La dispersión geográfica y las dificultades de acceso limitan la provisión educativa, mientras que los bajos ingresos obligan a muchos estudiantes a combinar estudio y trabajo, afectando su continuidad escolar. Además, la diversidad cultural y lingüística exige respuestas educativas que el sistema no ha implementado de forma equitativa, especialmente en la educación intercultural bilingüe. Estas interacciones amplían la brecha entre las necesidades de las comunidades rurales y la oferta educativa existente. En este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera las interacciones entre diversos subsistemas sociales no, porque son diversos subsistemas y son de diferentes tipos? Entonces, por favor, sociales no. La pregunta es, ¿subsistemas afectan la continuidad de la desigualdad educativa en las comunidades rurales de la Sierra Centro durante el periodo 2007 al 2025? Desde una postura crítica y contraria a esta desigualdad, se sostiene que el acceso desigual a la educación es resultado de fallas sistemáticas acumuladas entre los subsistemas económico, social, cultural y territorial. Al estar interconectados, sus desequilibrios generan retroalimentaciones negativas, por lo que reducir la desigualdad requiere acciones integrales que transformen tanto el sistema educativo como las condiciones externas que lo condicionan. Bueno, entonces tenemos el siguiente gráfico en el que me he encargado de sintetizar lo que ya hemos hablado. Igualmente, impacto en estudiantes, impacto en docentes, el subsistema territorial como barrera de aislamiento. Entonces, a nivel territorial, la dispersión geográfica, la falta de conectividad y el transporte limitado generan aislamiento académico. Los docentes se enfrentan escaso apoyo, incentivos y capacitación para contextos rurales, mientras que las familias afectadas por la pobreza tienen dificultades para cubrir costos educativos, lo que impacta en la permanencia escolar. Estas interacciones generan retroalimentaciones que perpetúan la desigualdad educativa. Las consecuencias del acceso desigual a la educación rural en la sierra son profundas. La infraestructura deficiente, la escasez y rotación docente y la falta de formación para aulas multigrado debilitan la calidad educativa, provocando el cierre de las escuelas. Y desde la experiencia estudiantil, la falta de recursos y apoyo pedagógico genera desmotivación, bajo rendimiento, abandono escolar temprano, agravado por el trabajo infantil y las brechas digitales. En el largo plazo, estas condiciones perpetúan ciclos de pobreza y de exclusión social. En los contextos rurales, el acceso desigual a la educación está estrechamente ligado a la precariedad laboral docente y a la presión económica sobre las familias. La escasez de docentes y las aulas multigrados generan sobrecarga y estrés, afectando a la calidad educativa y favoreciendo la rotación de maestros. Al mismo tiempo, los altos costos de transporte y materiales dificultan la asistencia y permanencia estudiantil.
Esta combinación incrementa la deserción escolar y reproduce ciclos de pobreza y fragilidad educativa en las comunidades rurales. A continuación, podemos observar un gráfico donde las condiciones de pobreza rural limitan la capacidad de las familias para sostener la trayectoria educativa, afectando directamente la permanencia escolar. Hablo sobre los costos directos e indirectos, trabajo infantil y adolescente. E incluyo una cita que dice: cuando el esfuerzo económico requerido para sostener la escolaridad aumenta, se incrementa el riesgo de deserción escolar temprana. La EIB enfrenta limitaciones por la falta de materiales en la Sierra Centro, en lenguas originarias y la insuficiente formación docente en enfoques interculturales. Estas deficiencias generan barreras lingüísticas y culturales que debilitan la participación estudiantil y la pertinencia del currículo frente a las realidades comunitarias. Aunque el Estado ha impulsado políticas como unidades educativas del milenio, el fortalecimiento de la EIB y programas de reinserción educativa, estas acciones no han logrado cerrar completamente la brecha entre la educación urbana y rural, por lo que el acceso desigual a la educación persiste. En el siguiente gráfico podemos observar una síntesis que yo he realizado sobre la anterior diapositiva. Tratar los síntomas sin abordar las interacciones sistémicas no produce un cambio sostenible. Las políticas educativas rurales han logrado aumentar la cobertura y la matrícula, especialmente en educación inicial, con un crecimiento cercano al 200%. Sin embargo, estos avances conviven con desigualdades estructurales persistentes, como la reducción de instituciones educativas rurales frente a las urbanas. Además, las políticas presentan limitada pertinencia cultural, especialmente en la educación intercultural bilingüe, cuya aplicación ha sido parcial por falta de docentes capacitados y materiales en lenguas originarias, como ya lo había mencionado. A esto se suma la brecha digital y de conectividad rural evidenciada y agravada durante la pandemia, lo que revela las debilidades estructurales del sistema educativo. En este gráfico podemos ver la paradoja del sistema. Más estudiantes matriculados y menos escuelas para recibirlos. Podemos ver los datos con las fuentes. Y bueno, entonces, desde una perspectiva sistémica, la desigualdad educativa surge de la interacción entre los factores que ya habíamos visto y generan efectos en todo el sistema educativo. Para mí, y como he podido demostrar en la investigación, su solución requiere intervenciones articuladas que fortalezcan la infraestructura, la conectividad y los recursos pedagógicos pertinentes. A corto plazo es clave mejorar la formación y el acompañamiento de docente con enfoque rural e intercultural. Y a largo plazo, estas acciones permitirán reducir el aislamiento, mejorar la permanencia escolar y promover el desarrollo social y económico de las comunidades rurales. Aquí muestro un gráfico en el que se requiere un cambio de paradigma, de intervenciones aisladas a políticas integrales, o sea, de un sistema fragmentado a un enfoque sistémico. Para concluir, el acceso desigual a la educación en las comunidades rurales de la Sierra Centro es un problema estructural que no puede resolverse con acciones aisladas. Desde una perspectiva sistémica, esta desigualdad surge desde la interacción desequilibrada entre factores educativos, territoriales, económicos, sociales y culturales. Las carencias en infraestructura, conectividad, formación docente y pertinencia cultural reflejan un sistema desarticulado. Por ello, su superación requiere políticas integrales y sostenidas que fortalezcan la educación rural, garanticen una EIB efectiva y avancen hacia una educación más equitativa inclusiva. Bueno, agradezco mucho por su tiempo para escuchar esto y finalmente las referencias se encuentran en el link del Word del ensayo. Muchas gracias.